Y así fue como escapamos de la ciudad de Ámsterdam para ir a conocer los pueblos más famosos de Holanda. Una de las paradas fue el pueblo de los Molinos, conocido como Sanse Hans, siendo este uno de los lugares más pintorescos de este país. Otra parada fue un pueblo pesquero conocido como Volendam, con un nivel de arquitectura sumamente peculiar. Ven a conocer junto a nosotros la cotidianidad y el aprendizaje que podemos sacar de este país y su envidiable mentalidad. Muy buenos días, amigos míos. Sí, nos encontramos el día de hoy con nuestro amigo Julio. Hoy vamos a ir a un pueblo pesquero que se llama Volendam. Ahí vamos a encontrar, bueno, no les voy a dar muchos detalles para que lo vean en un ratico. Acompáñenos en esta aventura que la cosa va a poner bien buena. Así que nos fuimos. A una distancia de unos 25 kilómetros a las afueras de Ámsterdam, encontramos este pueblo pesquero conocido como Volendam. Un lugar que atrae tanto a turistas como a locales, que se sienten atraídos por lo colorido del pueblo, por sus mercados y por la pesca. Mira, otro dato que yo no recordaba, fíjense, la superficie de Holanda es de 41.540 kilómetros cuadrados. Ustedes lo contratan con la República Dominicana, significa que Holanda es más pequeño que la República Dominicana. Sin embargo, fíjense lo curioso, que Holanda tiene una población de 17.44 millones de personas. En ese sentido, entonces, República Dominicana, con un poco más de superficie, tiene solamente 10 millones, aproximadamente 11. Hoy tenemos un día así, con un poco gris, medio nublado. Digo yo a Julio, ven acá, Julio, ¿cuántos días de sol en el año realmente tiene Holanda? Finales de junio, agosto, suele hacer mucho sol. Mucho sol. No mucho sol como en otros países, pero un poquito más claro. Y el resto del año varía, normalmente está medio gris, de repente te sale el sol, llueve. Exacto. Déjame decirte algo, las personas que venimos de otros países donde hay mucho sol, por la falta de sol, muchas veces nos da fatiga, muchas personas sufren de depresión. Claro. El tema del nombre del país, ustedes saben que aquí se llama Holanda, Países Bajos, en inglés se llama The Netherlands, por ejemplo. En el idioma de ellos, ¿cómo sería? Netherlands. El nombre oficial se podría decir que es Países Bajos, pero desde hace tiempo ya la Real Academia aceptó Holanda también como término para el país. Ya se puede, no es incorrecto llamar al país Holanda. Otro dato, por supuesto, importante es que se llama Países Bajos porque el país está un poquito por debajo del nivel del mar. En la organización, el tráfico impecable, pero naturalmente con su regulación de las velocidades. Fíjense que yo mirando ahora, el pueblo está muy bonito. O sea, vemos unas casas, una arquitectura impresionante. Por un lado también se ven los molinos. Como la imagen que uno tiene de este país es exactamente lo que uno ve aquí en este pueblito. Holanda es arquitectura, agua, flores, y queso. Y bicicleta, así que sí, si le quiere agregar algo más. Exactamente. Eso es Holanda. Ya le han puesto su multa ahí a usted, maestro. Oh, pero claro, especialmente cada vez que llego de República, como que tengo todavía esa adrenalina del país, tú sabes. Y ando, muchacho. ¿Y de cuánto fue más o menos, Julio? A mí me salió una de 180. En un sobre, ellos te la mandan con una foto de donde tú estabas y la velocidad que tú pasaste. ¿Cuánto ronda el salario mínimo? Una posición normal, que tú trabajes, por ejemplo, en un McDonald's. Pero me dicen que el salario mínimo aquí ronda los 1.700 euros. O sea que está buena la cosa, ¿eh? Por supuesto, aquí se paga muchísimo impuesto también, interesante mencionarlo. A partir de este punto es donde se llega al pueblito. La brisa está un poco incómoda. Nosotros los caribeños sufrimos bastante este frío, señores, de verdad que sí. Y por supuesto, hablando un poquito del tema de arquitectura, que aquí los holandeses son unos expertos en esa área, pues me explican que estas casitas son como típicas de pueblitos pesqueros. Interesante porque este tipo de casitas uno no las ve en todos lados, es algo como que muy típico y que te hace sentir en otro lugar y en películas y algo así diferente, pues porque es algo que uno no está acostumbrado a ver. Soy un romántico que traigo a esa mujer para estos sitios. Pero muy frío, señor. Eso sí hace frío aquí. Algo curioso es que uno como caribeño, cuando piensa en un pueblo pesquero, se imagina algo como esto. O quizás como esto. O a lo mejor, si es en Europa, algo como esto. Pero no, Holanda es totalmente diferente y este pueblo es todo arquitectura y mucha organización.
Aquí le voy yo inclusive a preguntar a Julio, porque a mí me llama la atención qué es lo que realmente desayuna un holandés. Fíjate, miren las cosas que venden aquí, por supuesto productos del mar, que si mejillones, que si bacalao, filete de merluza. Hola, hola, ¿qué tal? Los calamares fritos por ahí, gambas. You take this for breakfast? I mean, like the people in Holland, they eat this for breakfast? No. Not really. For lunch. Lunch, exactly, lunch. Yeah. So you can choose and mix what you like. Interesting, interesting. I can fry everything fresh. So Yeah, understand, understand. simple. Ok. Estoy al Mister, ¿qué desayunaría un holandés normalmente? O sea, una gente que venga aquí a esta hora. Pan y después papa. Ok. ¿Y la papa frita se la comen también a esta hora, por ejemplo? Ah, por la mañana no creo. No, Ellos son más de no, pan. claro, Más claro, el pan, sino un cornflakes, Exacto. algo más suave. Ok. Amigo, quiero recordarte que si te está gustando el video, si te está siendo útil, si estás aprendiendo algo, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y es la mejor manera de que puedas apoyarnos y que otras personas puedan conocer de nuestro trabajo. Esto sí es un desayuno típico aquí en Holanda, porque aquí se consumen muchos pancakes. Aquí están los waffles también, mira qué bonito como se ve, como la presentación. Fíjate lo interesante que, por ejemplo, aquí tú podrías, así como en España tú vas brincando de tapas en tapas, igual puede suceder aquí porque tú tienes un puestecito aquí, otro puestecito allá, y tú puedes venir, coger un platico aquí, probar otro plato allá, que la verdad que tienen muy buena pinta, o sea, no podemos quejar. Es los desayunos como es que son aquí, pan y más pan, míralo ahí, para que más o menos le dé una idea. Decidimos venir a este lugar, se llama Romy's Kitchen. Desayunos muy típicos de aquí, por ejemplo, mira, ese me llamó la atención, que dice Romy's Favorite, porque prácticamente te pone todo lo que consume un holandés de desayuno. Gran variedad de panes que por supuesto a ellos les gusta consumir, los bagels también. Dice que es curioso, yo pedí un chocolate caliente, entonces ellos lo que hacen es que te traen la leche por un lado, mírenla ahí como se ve, calientica por supuesto, entonces te traen esto, que por supuesto son como los pedacitos de chocolate, inclusive vamos a una probadita. Claro, el chocolate puro. Para tú beberte el chocolate, lo que tú haces y aquí procede a remover. Eso es lo que es el chocolate con leche aquí. Yo miren ya cómo va cogiendo color. Primera vez que lo veo, no me sabía esa. Probadita aquí delante de ustedes, vean. Ah, sí. Inclusive lo interesante sería moverlo bien para que se machaque bien el chocolate y ahí entonces ya proceder. Aquí sí es verdad que estamos viendo parte de lo que viene siendo un desayuno típico holandés. Aquí tenemos por supuesto la variedad de panes, otro pedazo de pan, un mini waffle, mírenlo ahí, con un poquito de fruta, un yogurcito con fruta, un huevito revuelto, un poquito de bacon y por supuesto el queso holandés tampoco se queda. Esto no es digamos 100% holandés, pero es un desayuno que a mí me encanta, que es la tostada de aguacate con un huevito frito por arriba y queso feta. Entonces, buen provecho y seguimos en breve. Claro, y básicamente continúa todo el pueblo así. Esta es la parte del mercado, muy concurrido el día de hoy. Tanta variedad, en todas las esquinas también, una heladera, un lugar donde te venden los waffles, artesanías por ahí también, míralo ahí. Mira, aquí venden hasta relojes de medio uso. Me dicen que aquí la gente utiliza mucho los mercados para venir a comprar. Lo súper típico aquí en Holanda, los famosos quesos. Miren la gran variedad que hay ahí. Queso van y queso vienen, mírenlo ahí. Aquí en este mercadito pues no se podían quedar. Todo lo que ustedes siempre van a ver aquí es este famoso strudel de manzana o el pie de manzana, como le conoceríamos nosotros normalmente. Esto es una tienda de cervezas artesanales, me llamó mucho la atención, inclusive le voy a llevar una a mi padre, que es una cerveza oscura. Y me pareció curioso esto, como ellos muestran especificaciones de la cerveza. Esto tiene que ver con el nivel de alcohol. Mientras más se llena, significa que es más fuerte. El nivel de fruta, el amargor también por aquí. Wow, entonces mira, yo le expliqué ahí a la señora que era para mi padre y mira cómo me la puso ahí bien bonita. Very beautiful. Very beautiful. Thank you very much. Very fast. We speak very fast. You're right, my friend. Thank you. Esta cerveza tiene un costo de 2,75, o sea, 2,75 €. Tenemos el gran Julio haciendo unas tomas emblemáticas. ¿Cómo se ve eso ahí? Ah, la verdad que bonito, ¿eh? Se ve lindo, sí. Ah, chulo eso. Wow. Y así nos despedimos del pueblo pesquero de Volendam para visitar otro lugar emblemático de este país y uno de los íconos que más resaltan del mismo, los famosos molinos. En esta ocasión nos movemos hacia el pueblo de Sansehaans, que es una visita obligatoria para entender un poco más de la cultura holandesa y el modo de vida de esas regiones.
Por supuesto, parada obligatoria en este recorrido por Holanda, el famoso pueblo de Sassenhans. Ahí está, lo he pronunciado inclusive de manera correcta. Este pueblo no es más que el pueblo de los molinos. Muchas personas recordarán que Holanda es muy famosa por todo el tema de los molinos, y este pueblo es una invitación a conocer un poquito más de esa cultura. Allá donde están los famosos molinos, Sassenhans, vamos a por ti, así que acompáñenos que ahora la cosa se empieza a poner buena. Así es más o menos la entrada hacia el pueblo. Miren cómo se ve esto por aquí, este canal ahí, ese puentecito como bien romántico aquí a la derecha. Cosas como que tú no acostumbras a verle en cualquier país. Vemos las personas, por ejemplo, recogiendo que si su basura, que bregando con la jardinería. Mira las gallinas como la tienen ahí también. Dato también curioso, fíjense esa casa, por ejemplo, que tiene como esa embarcación ahí. Me comentan que toda esta zona anteriormente era zona que estaba poblada de agua, o sea, aquí no había tierra prácticamente. Entonces por eso es que están los puentecitos, porque era lo que te conectaba de un lado a otro. Y hemos decidido hacer este recorrido por aquí para también inspeccionar un poco este otro lado, que no nada más sea donde están la mayoría de turistas, sino de verdad intentar entender si de verdad vive gente aquí en los alrededores. Y la verdad que sí, aparentemente sí. Bueno, vamos a ver si corremos con suerte y podemos entrar a uno de los molinos. Tienen un costo de 3 a 6 euros más o menos por persona, dependiendo el molino. Miren, así se van viendo más o menos, ya entrando más en materia. Miren esto aquí, 1867. Pone ahí 1867, 1963. Bueno, fíjense aquí, por ejemplo, en uno de los molinos, si se fijan, aquí te están vendiendo chocolate caliente en 2 euros. Habla mucho del pintor Rembrandt. Entonces dice, ¿te has preguntado por qué alguna vez vino Rembrandt a pintar aquí? Parte de la pintura que utilizaba Rembrandt era de las que se sacaban de los molinos. Inclusive aquí yo creo que te están poniendo como algunas muestras. Míralo ahí, sí. Para entrar a este molino que tenemos aquí al frente, sí te pone que la entrada son 5 euros para los adultos. Así es como luce. Inclusive miren las escaleras, no apta para el que le dé, obviamente si usted no es muy aventurero, no se atreva a subir por ahí, porque miren lo empinada que es. Y miren aquí como lo que hablábamos de las pinturas que se sacan. Miren esto, miren los colores, qué locura. Mira, carbono blanco, titanium blanco, carbón negro, mira cómo te pone ahí, inclusive que te lo tiene etiquetado. Aventurarnos por aquí, de sernos suerte subiendo esta escalera, que la verdad está muy empinada. Así luce el molino por dentro. Molino, los engranajes, miren eso, qué locura, ¿eh? La vista tiene que ser una vista impresionante, ¿eh? Así luce ya desde aquí. Bueno, así es como se siente estar en uno de los famosos molinos aquí en Holanda. Por supuesto, un verdadero privilegio, señores, caminar por estos lugares, tener estas vistas así de este pueblo. Miren qué locura, inclusive acabamos de hacernos unas cuantas fotos aquí con esos molinos ahí detrás. Todo esto es una hermosura, todo esto es como mágico. De verdad, muy recomendable. Miren qué locura, cuánta historia en un solo lugar. Yo creo que podemos seguir viendo un poquito más de los molinos y descubriendo un poco más de este hermoso pueblo. Esos zapatos que están ahí así como puntiagudos de ese material también me dicen que son muy típicos de aquí, que es otro dato peculiar de esta zona. Eso que se ve aquí son parte como de las pinturas, que era lo que mencionábamos, de esos grandes artistas así como Rembrandt y todas esas personas que obtuvieron pues sus materiales de este mismo pueblo, increíblemente, ¿eh? Miren, por ejemplo, miren las pinturas. Son aproximadamente 16 molinos de estos. Aquí era que estábamos ahora mismo arriba. Y si uno sigue caminando, pues hay molinos van y molinos vienen. Creo que el paseo también es bastante agradable. Fíjense qué curioso esto. Esto es parte de la experiencia del tema del queso. Interesante todo, como lo tienen como bien estructuradito por aquí. Vamos a ver qué es lo que es por aquí. Vaca, cabra y oveja. O chivo, como lo diríamos nosotros. Es que está en inglés, ya yo me estoy asustando. ¿Cómo tú estás traduciendo eso así? Ay, no, usted pensaba que estaba... No, claro, está en inglés, hermano mío. Ok, entonces fíjense qué curioso, que aquí como que están intentando emular el proceso para hacer el queso. Lo que se va viendo arriba es como lo que se va reflejando abajo. Entonces el tanquecito con leche, mírenlo ahí.
Entonces de repente empezamos a verlo aquí abajo. Miren qué curioso, está bueno. Entonces te van como haciendo como algo cronológicamente de cómo se iba haciendo y cómo fue evolucionando con el pasar del tiempo hasta convertirse en esto que está ahí. Entonces fíjense, así es como viene el almacenaje. Estos zapatos fue lo que no me quedó muy claro, mister. Eso se llaman klompen, un calzado muy holandés, así mismo de madera. Puedes todavía ver personas que caminan con ellos. Yo no sé qué tan cómodos son. Wow. Esta es una zona donde las personas se tiran fotos. Oye, mira, qué curioso, Lo dejan a ponernos los zapatos holandeses, que claro, que tienen un size, que es para poner hasta con los mismos tenis que tú tienes. Aquí es donde se envasa la leche y aquí es donde está el queso. Muy bueno, La parte donde tú básicamente pruebas el queso, digámoslo así. Y cómo pega el olor, El queso de oveja y queso de cabra. En mi vida había visto eso, Y huele, creo. Y huele a lavanda. Alejandra, que le gustan sus aceites esenciales. Mira, voy, Alejandra. Tú lo puedes probar aquí. Vamos a ver si lo podemos degustar en alguno de los sitios. Dice la lavender, wow. Vamos a probar el queso de lavanda. Miren el color, un color como azul. Yo nunca había visto eso. ¿Cómo es el queso? Me sabe un poquito a pesto. En realidad es el de lavanda, Mira qué curioso, también un queso de pesto rojo. O sea, increíble. Color rojo, literalmente, un queso. Voy a probar. Tiene un saborcito como dulce, suave, pero está rico. Pero el de pesto está... Sí. El de ovejo, que no es muy común tampoco, Yo no lo había escuchado ese, de ovejo. Porque entonces mira, también te lo ponen como una salsita. ¿Qué te pareció con la salsa? Muy bueno también. Vamos a probarlo con la salsita también. Es una salsa de cheese de balsámico. Dátiles y balsámico. Muy bueno, muy bueno. Como queso ahumado, dice ahí, mira. Con hierbas. Se le siente el ahumado perfectamente, sí. Vamos a ver de ajo con hierbas, a ver qué tal. Vamos a dar otra probadita. Este también está peculiar. Wow, me gustó ese, el de ajo con hierbas, Mira, este también de oveja como joven, dice ahí. Vamos a ver el de la ovejita joven, a ver. Hasta ahora me quedo con el de hierbas y ajo. Creo que ese es de los mejores que he probado, Toda la variedad de quesos que hay. Miren, queso por aquí, queso por allá. Este lo probé, el de calabaza. Tampoco fue que me hizo tanta gracia. Ganadores de los ganadores, este fue uno. El de hierbas y ajo fue uno de los ganadores para mí. Y este posiblemente haya sido el número 1 o número 2. Entre los 3 primeros, sin duda, está el de trufa orgánica. Muy bueno. Para que tengan una idea, por ejemplo, el de trufa te vale 13,95 euros. El de hierbas te vale 10,95. Y digamos que los precios oscilan más o menos 10,95, 10,95. Por supuesto, el de trufa es uno de los más costosos. Y por ejemplo, el queso Gouda, 9,95, que viene siendo como el clásico, El clásico holandés. Es interesante haber visitado el tema de los quesos, sobre todo la preparación, cómo es que se prepara, pero lo más importante, la degustación. Y estaba pensando a lo mejor llevar de regalo unos cuantos quesos para mi país, para regalárselo a mi padre y a mi madre, pero luego pensé que me quedan todavía 10 días más aquí en Europa y no estoy seguro si el queso se hubiese conservado bien, ya que uno tanto viaje de aquí para allá y de allá para acá. Pero sin duda era un regalo muy bueno para hacerle a tu gente querida. ¡Qué belleza! ¡Que viva Holanda! De verdad que sí. Los Países Bajos. Con ese mismo ímpetu nos despedimos tristemente de Holanda, pero te invito a que te suscribas porque en el próximo capítulo abordaremos un autobús hacia el vecino país de Bélgica, donde visitaremos una ciudad que literalmente es un cuento de hadas. Hablamos de la ciudad de Brujas y allí te contaré toda la locura que vivimos para poder llegar y cómo fuimos recibidos en dicha ciudad. Hasta la próxima.